¿Qué se puede decir hoy por hoy? ¿Cómo está Medio Oriente? A nivel general es una zona siempre muy inestable. Es una zona que no se vive en democracia, porque esencialmente para que haya un país con democracia tienes que tener ciertas características que aquí no hay, salvo por supuesto en Israel. Tienes que tener una clase media, tienes que tener una revolución industrial, o sea, un país que cree clase media en general a través de la revolución industrial, y tienes que también tener una revolución francesa, o sea, pensar que cada ser humano es inteligente y tiene derecho a poder decidir. Todos estos procesos no llegaron al Medio Oriente y por lo tanto imponer democracias es imposible, y cuando no hay democracia en general los gobiernos son muy inestables porque tienen que ganar cada día la aprobación del público. Gabriel, ¿cómo estás? Joana te saluda. Bueno, uno de los protagonistas de esta historia son los talibanes. ¿Quiénes son ellos? La palabra talibán significa estudiante. Y el talibán son estudiantes de las madrasas, o sea, de las escuelas musulmanas, que tienen una interpretación muy radical de la forma de concebir el Islam. O sea, como toda religión, el Islam también puede dar para varios tipos de interpretaciones, igual que todas las religiones. En el caso del Islam y de la corriente talibán, vienen de una visión desarrollada en Arabia Saudita, que es el wahabismo, y que se traduce en, por ejemplo, si vos robás, el castigo para un ladrón es cortarle la mano. Eso es una ley que surge de una interpretación muy radical del Islam y que se implementa en algunos países. Gabriel, estaba leyendo noticias anoche y algunos títulos de los diarios aquí en Argentina informan que desde Estados Unidos manifiestan que los talibanes están impidiendo abandonar a los residentes desde el aeropuerto de Kabul, lugar donde se observaron imágenes que si uno no conocía lo que estaba sucediendo, pensaba que estaba viendo una película. Hoy por hoy está la situación más calma, se ha reducido la tensión, o todavía siguen esos momentos donde las personas quieren abandonar, sea como sea ese país, y se generan similares situaciones a los de hace días atrás. Mira, se vive un poco más de calma, porque el talibán al tomar el poder se dedicó a hacer lo que en árabe se llama como taquía, que significa ocultar la verdad. En otras palabras, mentir. Para un radical islámico se puede mentir si favorece al Islam. Entonces lo que están haciendo es decirle al mundo, fíjense que no somos tan graves y tan malos como lo fuimos hace 20 años cuando gobernamos. Entonces no vamos a matar a nuestras mujeres, sino que las vamos a dejar seguir trabajando, supuestamente. Vamos a dejar de perseguir a los que colaboraron con Estados Unidos y tampoco vamos a permitir, supuestamente, que desde nuestro territorio se hagan atentados terroristas como el de las Torres Gemelas. Eso es lo que dicen por ahora. Y lo que sucede es que la gente que ustedes están viendo en imagen no siempre le cree al talibán, porque ellos sufrieron lo que fue la persecución. Entonces huyen a través del aeropuerto, esperando que Occidente los venga a rescatar, pero huyen a pie especialmente hacia la frontera con Uzbekistán y con Tayikistán, e intentan entrar a Pakistán, donde no los dejan. O sea, evidentemente hay un flujo menor de la huida, pero por ahora esto ocurre porque el talibán promete que se van a portar bien. Gabriel, ¿por qué se produce esto precisamente ahora, el desembarco nuevamente en el poder de los talibanes, tomar nuevamente el poder los talibanes, después de la retirada de las tropas de los Estados Unidos? ¿Por qué esto sucede ahora? Principalmente porque el talibán siempre fue fuerte, pero además porque vio la oportunidad, porque Estados Unidos se retiró. Y Estados Unidos se retira por la siguiente razón fundamental. Si tú eres una persona norteamericana que paga sus impuestos allí, y de pronto descubres que invertiste $1 trillón en un país que no es el tuyo, y 23.000 soldados muertos, entonces empiezas a plantearte hasta qué punto vale la pena la presencia norteamericana ahí en Afganistán. La verdad es que la política norteamericana fue de una especie de neoaislacionismo, o sea, nos metemos de vuelta dentro de nuestro país y no nos metemos a ser el sheriff del mundo.
Empezó con fuerza desde la época de Obama y continuó con Donald Trump, con una variante pequeña, y ahora termina con Biden. O sea que se anunció que iban a retirarse, se sabía que iban a retirarse. Lo que pasa es que la estrategia de Estados Unidos fue: vamos a intentar entrenar a los soldados afganos para que ellos, cuando nos vayamos, hagan frente al talibán. Y la verdad es que hicieron frente durante 8 horas. Y a las 8 horas se rindieron y el presidente afgano huyó del país. Ahora está en Emiratos Árabes. O sea que si entrenaron a los soldados, quizás no los entrenaron bien, o los soldados no querían pelear por su país, y en ese sentido tiene razón lo que dijo Joe Biden. Estados Unidos no puede pelear la guerra de otros. Claro. ¿Crees que el proyecto central de Estados Unidos de cierta forma fracasó, falló? Según lo que opinemos que es el objetivo, que era el objetivo de Estados Unidos, el objetivo de Estados Unidos era imponer una democracia, fracasó. Sí. Si el objetivo de Estados Unidos era crear un país estable, fracasó. Pero si el objetivo de Estados Unidos era que no se use Afganistán como base para Al-Qaeda, ahí tuvieron éxito. Claro. ¿Pero a costo de qué? A costo de mucho dinero y muchos soldados muertos. No estoy seguro que estén felices los norteamericanos. ¿Qué consecuencia puede traer al resto del mundo lo que ha sucedido y lo que sigue pasando allí? Bueno, varias. La primera, que todo grupo radical islámico se sienta alentado por esto que pasó hoy, que países radicales islámicos como Irán se sienten a negociar acuerdos nucleares con Occidente de forma mucho más segura, y que un individuo que sienta que necesita inspirarse para hacer actos yihadistas, sienta que hoy es un día de gloria porque otro de los nuestros llegó al poder. Gabriel, bueno, quienes se llevan la peor parte, ¿no?, en esta historia también son las mujeres. Se viralizó un video de una mujer, una cineasta allá de Afganistán, que estaba pidiendo ayuda, quería huir por miedo a morir, ¿no?, a través de un ataque talibán. ¿Cuál es la situación de la mujer allá? ¿Qué pasa con sus derechos? Bueno, ahora todavía estamos en una época donde de alguna manera se respetaban sus derechos, porque todavía estamos en la época de influencia occidental. Pero vamos a ver lo que pasaba antes. Lo que pasaba antes era que una mujer no podía salir de su casa si no era acompañada por un hombre, que no podía trabajar, que le cerraba las escuelas, que si le faltaba el honor a la familia, podían tirarle ácido, cortarle la nariz o lapidarla. Lapidarla significa meterla en un pozo, atarle las manos a la cintura y arrojarle piedras hasta asesinarla. Y la primera piedra la debe lanzar su padre. Ese es un patrón de conducta clásico. Se puede violar a una mujer, y si te llevan a juicio tiene que haber 4 mujeres que testimonien a favor de la violada, porque 4 mujeres equivale al testimonio de un hombre, según la versión talibán. O sea, para que entiendan más o menos de quiénes estamos hablando. El temor de las mujeres es que reimpongan ese tipo de normas radicales islámicas ahora, a partir de ahora. Yo creo que las van a ir imponiendo, pero en forma paulatina, teniendo en cuenta que los medios de comunicación del mundo no van a tratar todo el tiempo y hacer un seguimiento responsable del tema afgano durante meses. Si no, imagínate que la semana que viene hay, Dios no quiera, un terremoto en algún lugar del mundo, vamos a hablar durante una semana de ese terremoto. Entonces, cuando sientan los afganos que no se les presta demasiada atención, probablemente vuelvan de a poco a imponer lo que quieren de verdad teológicamente. Según lo que se viralizó en redes sociales, hay 29 prohibiciones a la mujer. ¿Por qué esto es tan así, tan cruel? ¿Por qué es cruel realmente lo que hacen? Porque la mujer cumple un factor de, por un lado, es la que sostiene la casa, es la que educa a los hijos, pero su función es esencialmente interna dentro de la familia. Es un pilar fundamental a la cual se la respeta, pero dentro de la familia. La mujer no tiene una función pública. En una sociedad como la talibán, en otras sí, en una sociedad como la talibán no tiene una función pública. Y la mujer siempre fue el lado débil de los clanes. A ver, si yo te digo, por ejemplo, que la tradición pre-musulmana, lo que se llama la Jahiliya, había una tradición que se llamaba Wahab el Banat,
Cuando te cuente esto vas a decir, ahora más o menos entiendo de dónde viene. La época de Wahab el-Banat, lo que hacían era, cuando una tribu, un clan tenía demasiadas mujeres y pocos hombres, se la consideraba una tribu apetecible para ser conquistada por otros. Podés entender más o menos por qué, ¿verdad? Sí, sí. Claro. Muchas mujeres. Sí. Entonces, ¿qué ocurría? Cuando nacía una mujer en una tribu donde había demasiadas mujeres, colocaban a la bebé en una zanja, lejos de la ciudad, o sea, del poblado, para que vengan los leones y se la coman. Y de esa forma también los leones se mantenían como alimentados y no comían gente. Esa tradición, ahí podés entender el origen premusulmán de lo que hoy vemos acá. Un desprecio hacia la mujer desde el punto de vista de su potencialidad de provocarnos daños. Y hoy, que ya no vivimos en esa época, se ven de otra forma. Se ve, por ejemplo, musulmanas radicales dentro de países occidentales que son asesinadas por sus hermanos por traer deshonor a la familia. O sea que es todo un sistema en donde el Islam no se ha renovado de la forma que el mundo cristiano o judío se ha hecho. Y así todo, tanto en el mundo judío como en el mundo cristiano, se ven manifestaciones de machismo de distintas ramas, quizás no tan grave como la que vemos en el Talibán y en el mundo musulmán radical también. Gabriel, ya que nombras la religión, por ejemplo, hoy por hoy, ¿hay alguna organización, hay alguna entidad internacional, en el caso de la ONU, en el caso del Vaticano, que están interviniendo para cesar con este conflicto, para que se garanticen los derechos tanto a las mujeres? Porque los talibanes han informado que hay va a haber una especie de amnistía y que se lo va a proteger a ellas bajo sus mandatos, obviamente, bajo algunas reglas de los talibanes. ¿El Vaticano, la ONU, están en contacto con los líderes? La pregunta que haces es muy difícil por lo siguiente. En Occidente estamos acostumbrados a que temas religiosos son temas privados, no te metes en ellos. O sea, vos no le preguntás a un amigo tuyo, contame, ¿de qué religión sos? Claro. O sea, son temas privados. Entonces la gente, en general, es políticamente incorrecto hablar de religión. Por otro lado, si hablas del Medio Oriente y no hablas de religión, hablas en japonés. Claro. O sea, yo a veces veo analistas internacionales, incluso en Argentina, que te hablan del Medio Oriente y te lo pintan como si fuese una crisis por tierra, por territorios, por agua, porque así le enseñaron en la universidad con influencia marxista. Yo lo veo y debo asumir que me causa un poco de gracia, porque están traduciendo el Medio Oriente a un idioma que desconocen, ese es el problema. Entonces, el Medio Oriente es toda religión. El problema es que es complicado para una organización como el Vaticano criticar a otra religión. Más aún, te voy a dar un ejemplo. En el año 2006, el Papa Benedicto hizo un discurso en Ratisbona, Alemania, donde dijo que el Islam, así fue más o menos sus palabras, está educando a sus hijos a la espada. Lo que está diciendo es, están educando a gente a la violencia. E inmediatamente volaron 2 iglesias en Irak y el mensaje fue para que el Papa deje de hablar sobre lo que no le conviene. O sea, hablar de más provoca castigo. Sí. Entonces es complicado porque hay todavía cristianos viviendo en el Medio Oriente. Y por otro lado, la ONU no es una organización que se ha destacado por su eficiencia o por su moralidad. La ONU, al fin y al cabo, es un grupo de 193 países, de los cuales unos 130 son dictaduras, o bien son dictaduras islamofascistas, o son dictaduras como Venezuela. O sea, la gran mayoría de países deberíamos crear una ONU de países democráticos, que no tengan el mismo estatus que un país como Cuba o Venezuela. No puede ser que valga lo mismo un voto de Argentina que un voto de Venezuela. Pero lamentablemente eso es, y cuando tenés una realidad así, no deja de ser un ente bastante inútil.